A ver si es verdad. Venga. Bueno, para empezar acotando un poco el objeto de lo que va a ser mi aportación hoy, empezaré aclarando que va a ser una visión muy particular, la mía, de lo que ha sido mi experiencia en una organización concreta, la Plataforma Ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak de Vizcaya. Obviamente no va a ser una interpretación canónica ni quiere tener ninguna visión de ser colectivamente compartida. Es simplemente otra mirada más de las muchas posibles y espero que lo entendáis así, como una mirada. Ongi Etorri Errefuxiatuak es una plataforma que nace en febrero del año 2016 en Bilbao para dar una respuesta ciudadana a lo que entonces vivíamos como un genocidio silenciado de personas migrantes. En este sentido, es una respuesta también a la respuesta política que la Unión Europea está dando a esos miles de personas que pretenden acceder a Europa, expulsadas de muy diferentes países y por muy diferentes situaciones. Nace en una primerísima instancia de eso que hemos ido viendo esta mañana, que es la indignación, el cabreo, el anger, y de ahí algunos eslogans, ¿no? El primero es no más muertes en las fronteras. Y también nace de un lógico sentimiento de empatía y de demanda de justicia, esa denuncia del despojo de derechos que supone el genocidio, y de ahí vienen eslogans como nadie es ilegal o todos los derechos para todas las personas en todos los lugares. Hoy agrupa bajo su nombre a personas que trabajan con el mismo objetivo, también en Álava, Guipúzcoa, Navarra, y a la par que se han establecido lazos de colaboración pues con grupos de Euskadi Norte y con otras asociaciones que tienen objetivos similares a lo largo de todo el Estado y a lo largo de Europa, que se han ido trenzando, entre otras cosas, en las caravanas que se han organizado en estos 3 últimos veranos y en la que gente, no solo de Ongi Etorri, sino también, insisto, de otras comunidades del Estado español, han atravesado Europa con diversas demandas de solidaridad y con diversas denuncias. ¿Quiénes forman Ongi Etorri? Bueno, pues en principio lo formaron personas y colectivos de todo tipo. En su momento álgido, en los primeros meses del año 2016, llegó a haber dentro de Ongi Etorri, participando de una manera más o menos organizada, hasta 80 y tantas organizaciones políticas, sindicales, otros movimientos sociales, ONGs del más diverso pelaje, etcétera, etcétera. Hoy podemos decir que la participación o la inscripción a Ongi Etorri es más de tipo individual, aunque esos grupos con los que se generaron complicidades en su momento siguen participando, no tanto ya desde dentro como desde fuera y al lado, es decir, organizando tareas conjuntas con las que se siguen llevando a cabo diferentes objetivos. Es un proceso de decantación que yo creo que ha sido lógico. La organización es importante. La organización de Ongi Etorri fundamentalmente tiene 4 o 5 rasgos, pero bueno, el primero es que es asamblearia. La asamblea se constituye como el principal órgano no solo deliberativo, sino también autoformativo y, por supuesto, decisorio. La asamblea se realiza una vez al mes y con carácter provincial, pero está muy bien apoyada en lo que yo creo que es un poco la parte de la base del éxito de lo que ha sido Ongi Etorri, que es una muy adecuada descentralización. Descentralización que es tanto geográfica. Ongi Etorri se divide en muchísimos grupos que trabajan en barrios y pueblos, pero también es una descentralización de tipo sectorial. Se han ido creando comisiones ad hoc para diferentes historias. Pues hay una comisión de cine que tiene un papel fundamental en las tareas formativas y de extensión de la plataforma. Hay una comisión que se llama La Guerra Empieza Aquí, que lleva toda la vertiente de control de los tráficos de armas, de la vertiente más antimilitarista, digamos, de nuestra plataforma. Hay ahora mismo una comisión en marcha preparando un macroevento que se prevé hacer con carácter europeo previo a las elecciones europeas de mayo, y en la que ya hay trabajando un montón de gente. En fin, hay un montón de comisiones. Pero, insisto, en la descentralización, esa base en lo local, a mí me parece que es uno de los grandes éxitos, porque ya se ha desarrollado aquí desde otros aspectos esta mañana. Nosotros sí que entendemos y lo tenemos claro que lo local es una auténtica fábrica de resiliencia. Hay también un pequeñísimo aparato de coordinación que lo forma una coordinadora, pero bueno, eso sería en síntesis las características estructurales principales. Si vamos a hablar de las actividades de funcionamiento, vamos a mencionar sobre todo 3. El tema de formación e información, que veremos que será muy importante. Formación, que la tenemos que entender hacia adentro, hacia la propia gente que forma la plataforma, pero fundamentalmente, obviamente, hacia afuera, hacia el exterior, hacia la ciudadanía.
Esta es una formación que se lleva con medios propios y también con medios ajenos. Dentro de esas complicidades que estamos buscando tejer, pues bueno, estamos trabajando con organizaciones que nos han precedido también en el campo de la atención a los refugiados y han jugado un papel estas asociaciones en parte de nuestras actividades formativas. Entendemos la formación y la información como una herramienta política de primer orden. Es parte del combate contra la xenofobia, contra esa guerra entre pobres que se está pretendiendo instaurar, y también, y me ha gustado mucho habérselo oído decir antes a Itziar, como proceso o parte del proceso de construcción de ese nosotras colectivo, ese sujeto político común que nosotros queremos formar a partir de todas las personas sobrantes, tanto las sobrantes que tienen que venir expulsadas de otro sitio, como el colectivo sobrante que ya tenemos aquí y que lo forman pues todos los colectivos que sabemos, desde las mujeres hasta los jóvenes, los precarios, los parados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los outsiders del sistema, que también los tenemos aquí en los países receptores de migrantes. Otro segundo aspecto, el más conocido probablemente por todos, es la denuncia, la movilización, la organización y la interpelación política a los poderes públicos, a cualquier nivel de responsabilidad. Bueno, pues ahí son las reivindicaciones por resituar y resignificar los derechos humanos como un objetivo cuasi revolucionario en estos tiempos, pues juegan un papel principal. Y las herramientas pues son las clásicas, desde caravanas, como ya he dicho, que se han hecho por toda Europa, extendiendo el problema y buscando crear alianzas, campañas de lo más diverso. Conseguimos, que no fue flaco objetivo, reunir 50.000 personas en el 80 aniversario del bombardeo de Guernica en Guernica, y bueno, ahí yo creo que fue un hito en nuestro pequeño itinerario de 2 años y pico, cantidad de manifas, acampadas que se han hecho, concentraciones de protesta, en fin, todo este tipo de actividades. Y hay una tercera pata que ha ido cogiendo progresivamente protagonismo y que, bueno, pues que nos ha parecido siempre muy importante también cultivarla, para nada despreciarla, que es la participación directa en actividades de atención directa y acogida a personas en especial situación de vulnerabilidad. Esto, que no nació como uno de los objetivos primordiales de la plataforma, ha ido ganando en importancia y, bueno, empezamos con un pequeño núcleo de gente en algún barrio donde había particularmente personas que necesitaban ser acogidas. Empezamos con la situación que se creaba cuando se desmantela la jungla de Calais, perdón, el campamento de Calais, y la gente que está, aparte de esas personas que están en Calais, buscan otras salidas a cruzar nuestro charco más cercano y se vienen a Ciervana. Hay un colectivo de personas, sobre todo algunos oriundos de Albania, jóvenes en su mayoría, que están tratando de encontrar una plaza para ese sueño europeo. Entonces, empezamos a prestar ahí determinadas labores de asistencia y este verano ya la cosa se complica en todos los sentidos, cuando empiezan a llegar a Bilbao personas en situación de altísima precariedad y ante la falta de respuesta de las instituciones, pues tienen que ser los barrios, en algunos barrios de Bilbao, colectivos de lo más diversos y desde luego la participación también directa de Ongi Etorri, la que tiene que tratar de prestar unos servicios que no están siendo prestados por nadie. En estas iniciativas últimas que están mencionando, sí que es verdad que nosotros estamos tratando de introducir algún tipo de cautela, siempre en el sentido de que tengan por lo menos 2 objetivos: que sea una participación o una atención emancipadora, es decir, que reconozca la condición de las personas acogidas como sujetos activos con voz propia, voz no sustituible ni por la nuestra, y evitando su, digamos, objetivización como acogidos. Y luego, segundo, y algo que ya repetiré en más de una ocasión, una mirada a la atención autocrítica entre personas iguales y, por supuesto, tratando de que esté libre de eurocentrismo, de patriarcalismo y de ningún tipo de neocolonialismo. Como el objetivo del atraco de Pedro era que buscásemos o buceásemos en algunas de las características diferenciales, yo me he atrevido a espigar aquí unas pocas que no sé hasta qué punto serán diferenciales, pero bueno, luego lo podemos dejar eso para el coloquio. Una cosa que sí que habría que decir, la primera, es que Ongi Etorri Errefuxiatuak es un movimiento formado mayoritariamente por personas no afectadas. Esto es, no somos un colectivo de refugiados, no somos un colectivo de personas afectadas por el problema, sino que somos un colectivo de personas solidarias con.
Esto creo que es importante. No somos la caravana de migrantes que recorre Centroamérica, evidentemente. Y esto, bueno, es una cosa que la digo simplemente porque es así y que de alguna manera entiendo que también va a condicionar tanto nuestra estrategia como nuestras prácticas. Posiblemente tenemos un impacto mayor, llegamos a más gente, pero asumimos que somos activistas, no somos víctimas de la situación. Por lo que, a mi modesto modo de ver, implica necesitamos constantemente aplicar una mirada autocrítica a nuestra actividad. El objetivo sería desvelar esas dependencias compartidas entre los desposeídos de aquí y los expulsados que llegan, cosas como profundizar en el concepto de deuda ecológica, en los intercambios asimétricos norte-sur, en la cadena internacional de cuidados, etcétera, etcétera. ¿No? En fin, factores que nos ayudan a elaborar, insisto, ese sujeto común, ese nosotros común más amplio y que, bueno, que nos haga verdaderamente una comunidad consciente de nuestras diversas interdependencias. Cuando vamos a hablar por ahí, yo suelo utilizar siempre el ejemplo de la Torre de Iberdrola, que con su larga sombra nos está, ahora ya no porque es de noche, nos está cubriendo ahora mismo. Iberdrola sería la típica empresa de origen vasco que en este momento en Latinoamérica, con sus políticas energéticas, está expulsando personas y expulsando comunidades allí, y aquí está condenando a la pobreza energética a cantidad de gente. Es decir, son dos maneras de actuar en dos continentes diferentes, pero buscando, eso sí, democráticamente igualarnos a todos los que sobramos. Ese colectivo de personas sobrantes porque o no producen o no consumen lo suficiente para que el capitalismo mantenga su tasa de beneficio. Otra característica podría ser que sí que es verdad que yo creo que frente a las organizaciones precedentes, el enfoque que le da OEE al hecho migratorio es un enfoque un poco diferente. Nosotros, lisa y llanamente, hablamos de que estamos en este momento viviendo un colapso civilizatorio. Y bueno, que las migraciones en este momento es una de los síntomas en los que se está manifestando ese colapso civilizatorio. Frente a las visiones de grupos precedentes que podían ser más asistenciales, más profesionales, o más especializadas, en una palabra seguramente más prepolíticas, OE entiende que las actuales migraciones, expulsiones forzadas son el lógico resultado, uno, de la actual estrategia capitalista de supervivencia, en un marco mundial de agotamiento de recursos físicos del planeta, lo ha explicado muy bien Iñaki, y de cambio climático, dos fenómenos que están condicionando, limitan aún más el espacio habitable y generan expulsiones masivas de población, desde guerras por recursos energéticos o hídricos, acaparamiento de tierras o agua, expulsión de comunidades por saqueo de sus hábitats, etcétera, etcétera. Dos, para garantizar este proceso, evitando disarmonías, el capitalismo, a una escala tan masiva, lo que está desarrollando paralelamente es lo que llaman algunos expertos una arquitectura de la impunidad, que consiste pues, en la mercantilización libre ya de todo tipo de bienes y servicios, defender esa mercantilización con unos tratados internacionales leoninos que dan preferencia a los beneficios de las empresas frente a los propios de las personas y ni siquiera de los estados o de los países. Y un tercer punto muy importante, la criminalización de todo tipo de resistencias. Criminalización que se puede hacer en origen, expulsando a los defensores en origen de las comunidades o asesinándolos, como el caso de Berta Cáceres y tantos militantes o activistas de los países donde se expulsa a la gente, como la criminalización a las personas que aquí tratan de organizar un discurso defensivo, como puede ser el caso de la persecución que están sufriendo pues desde José Palazón, Elena Maleno, o aquí Ina Robles, en fin, la gente nuestra que detuvieron en Grecia trayendo gente para acá, etcétera, etcétera. Bueno, eso creo que es un proceso que, como es conocido por todos, podríamos hablar de Cédric Cagoux en la frontera francesa, en fin, de muchos ejemplos más. La expulsión por producto de mantenimiento de la tasa-beneficio en un escenario de colapso, agrupada por la arquitectura de la impunidad, tiene una cristalización en el tercer fenómeno que sería lo que llamaban la necropolítica.
es decretar que hay derechos humanos que no son extensibles a todas las personas y lisa y llanamente dejar morir a la gente por falta de atención. Al mismo tiempo que astutamente se convierte en el espacio de las fronteras en un espacio de negocio basado fundamentalmente en la securitización. Que urge un cambio de monero es claro, porque, insisto, no se trata solo de que sobre gente allí, sino de que nos igualan con la gente que sobramos aquí. Otra característica, bueno, frente a la visión esa que he comentado hace poco, más sectorial de los grupos anteriores, en OE se va a hacer un esfuerzo por buscar una visión transversal absoluta. Y cuando hablo de transversalidad, estoy hablando de tanto transversalidad en los análisis, que van a tratar de recoger desde enfoques del feminismo al antimilitarismo, a la ecología, al internacionalismo, el anticolonialismo, etcétera, como transversalidad en el campo de las intervenciones prácticas, tanto a la escala micro como a la escala macro, donde se va a buscar el trabajo en red y la confluencia de movimientos con un variadísimo espectro de agentes públicos o privados, intentando comprender lo específico dentro de lo global y buscando en la medida de lo posible incorporar la interseccionalidad como herramienta de currelo. El resultado de esta visión transversal, en mi modesta opinión, esta sí que es una opinión absolutamente personal, se ha materializado dentro de Ongi Etorri en lo que yo llamo un diagnóstico de impugnación al sistema, una enmienda a la totalidad del capitalismo. De un modo, yo creo que paulatino y natural, a partir del estudio de las migraciones, de sus causas y de las reacciones que van suscitando dentro de los poderes dominantes, en ese actual marco que ya he definido como de colapso, OE entiende, o hemos llegado a la conclusión, de que hay una insuperable contradicción entre el sistema capitalista y lo que la compa Yayo Herrero llama vidas dignas de ser vivida. Es decir, hemos acabado conviniendo en que las vidas dignas de ser vividas serían parte de ese común que hay que defender, porque está amenazado, absolutamente amenazado por la pervivencia del capitalismo. No se trata de que seamos una capilla de antisistemas convencidos, ¿no?, que partimos de un rechazo previo, sino que estamos tratando de incorporar a personas que, evidentemente, con un muy diferente grado de asunción de todo esto que estoy diciendo, comparten que es necesario impugnar este sistema porque es la única salida de lograr precisamente eso que llamamos vidas dignas de ser vividas. Y sin embargo, y esto es importante subrayarlo, a pesar de ese diagnóstico radical en el sentido etimológico de la palabra, impugnatorio, de enmienda a la totalidad, el que nos hayamos articulado en una organización asamblearia muy descentralizada, que trabaja mucho en la esfera local, muy apegada al barrio, muy apegada a los grupos presidentes que había antes que nosotros, y tratando de establecer complicidades con todos ellos, ha logrado un heterogéneo nivel de participación, donde conviven laicos y creyentes de muy diferentes religiones. Hay gente que viene de Cáritas y gente que viene de las comunidades musulmanas, gente con edades muy diferentes. Si una de las características preocupantes de algunos movimientos sociales es la falta de recambio generacional, nosotros estamos bastante contentos porque contamos con bastante gente joven. Pero una cosa que es muy importante también, cuando se habla de transversalidad, hemos logrado agrupar a gente de adscripciones políticas, sociales, culturales, y en Euskadi, que es muy importante, e identitarias de lo más transversal que se pueda lograr. Con lo que nos estamos superando los actuales caladeros de captación de gente para los movimientos sociales, que suelen ser los campos de la izquierda más convencional y más a la izquierda de la izquierda. Yo creo que nosotros estamos evitando eso, estamos logrando incorporar a gente muy diferente y eso precisamente es lo que puede hacer convivir, insisto, un discurso impugnatorio con unas prácticas que son de lo más variado y que van desde preparar una cena para llevársela a una persona que esa noche no ha cenado, a crear una comisión que está haciendo un seguimiento cívico de los barcos saudíes que vienen a cargar armas a los puertos de Europa. Este tipo de manifestaciones tan diferentes entre lo micro y lo macro, lo asistencial, lo impugnatorio, es una síntesis difícil, pero creo que lo estamos logrando en este momento. Bueno, me dicen que se me acaba el tiempo, entonces una rapidísima referencia a los impactos sociales, que creo que es merecedora de atención, sobre todo a los impactos externos.
Yo creo que para ser una organización que apenas cuenta con 3 años, nuestros impactos externos son suficientemente reseñables y suficientemente reconocidos. En el campo de la ciudadanía y en las organizaciones que nos han precedido, yo creo que es importante. Nos hemos ganado un generoso reconocimiento y una valoración positiva. Creo que aquí todavía es uno de los campos en los que tenemos mucho que perfeccionar y mucho que mejorar, porque nosotros somos una organización con unas características como las que he descrito, pero convivimos con ONGs muy clásicas, muy jerárquicas, con adscripciones y dependencias de lo más variado, y saber trabajar respetando las identidades propias en confluencias no siempre es fácil, pero bueno, digamos que estamos haciendo un esfuerzo todos por aprender. La valoración que recibimos de ellas es muy positiva. Algunas dicen que somos lo mejor que le ha pasado al campo de la solidaridad con refugiados, y ese es uno de los piropos más bonitos que le pueden decir a uno. En el campo de la relación con las instituciones, pues hablaría de lo de siempre, desconfianza mutua. Una organización que pretenda mantener fieramente su independencia como nosotros y que tenga una transparencia absoluta. Creo que somos la única organización que desde hace 3 años publica mensualmente en Internet sus balances económicos. Si podéis y queréis entrar, podéis seguir mes a mes todos los euros que entran y salen en Ongi Etorri desde hace 3 años hasta hoy. Poquísimas organizaciones pasarían esa prueba del algodón. Entonces, en las instituciones, desconfianza mutua. Es verdad que no nos hemos prodigado mucho en el diálogo interinstitucional y por eso probablemente ese es un campo en el que todavía no hemos tenido conflictos internos. El día que empecemos a interactuar, pues ya veremos lo que pasa. Y la última valoración sería cómo hemos sido recibidos en el ecosistema complicado que es el ecosistema sociopolítico vasco. Y ahí también creo que es importante decir que, bueno, que hemos sido muy bien acogidos, y creo que hoy se nos reconoce como un nuevo agente, pero sobre todo como un nuevo agente que se suma a ese trabajo, a esa tarea transformadora y emancipadora, pero sin restarle nada a nadie de los que ya actuaba. Nada más, muchas gracias.